Bienvenidos a Una Canción a la Vez. Una mirada a la industria de la música latina desde la perspectiva de quienes escriben las canciones, de quienes las oyen y de quienes hacen posible que este puente ocurra. Hola, soy Juan Carlos Pérez Soto. Grandes cambios está sufriendo nuestra querida industria, pero estoy convencido de que podemos salvarla una canción a la vez. ¿Pueden imaginarse cuál sería el resultado de mezclar un cantautor nacido en Cuba, criado en Nueva York y residente en Miami por los últimos 20 años? Probablemente sería un artista perfectamente bilingüe y de un sonido único, con una creatividad en constante evolución. Probablemente se llamaría Elston Torres. Bienvenido, Elston, a Una Canción a la Vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un honor estar aquí contigo y con ustedes para hablar un poco de la música y de las canciones. Elston, ¿cuándo empezaste a componer? Bueno, yo realmente empecé a componer a los 14 años en Nueva York. Yo me crié en Nueva York y fue muy curioso porque fue un día que yo llegué a una clase de escritura y encontré un papelito que parece que alguien le había escrito a una chica y tenía una letra muy bonita. La agarré, la llevé para la casa ese día y escribí una canción. Tú cuando le hiciste la música a esa letra que conseguiste, ¿tú pensaste, estoy escribiendo? ¿O simplemente fue por, wow, esto puede funcionar con esta melodía? ¿Cómo fue ese proceso de descubrirte que eras un compositor? Bueno, sabes que lo que me pasó es que cuando leí la letra que había escrito este chico, me inspiró, escuché como una melodía. De repente, yo soy fan de los Beatles y escuché como una melodía que más o menos sería como algo que hubiera escrito John Lennon o Paul McCartney. Pero cuando llegué a la casa me puse a tocar la guitarra y leer la letra que había escrito el chico. Ahí me salió la canción poco a poco y fue una de las primeras canciones mías que empecé a tocar con la banda. ¿Cómo lo recibió la banda cuando oyó una canción? Oye, esta canción la escribí yo. ¿Y cómo fue esa reacción? Porque siempre hay un susto cuando uno está empezando a componer. Bueno, irónicamente, yo estaba en una banda que tocábamos canciones de los Beatles, de Elvis, de U2. Y cuando empecé a tocar esa canción, uno de ellos, el guitarrista creo que me dijo que wow, esa canción me recuerda algo de Paul McCartney, algo así. Wow. Y entonces, claro, con esa palabra me quedé pegado a escribir más canciones. Estoy asumiendo que esa canción fue en inglés, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo empezaste a componer en español? Fíjate que yo casi todas mis primeras canciones fueron todas en inglés. Empecé a componer en español más o menos a los 18, 19 años. Me encontré con un amigo que había conocido de mi infancia, que también era compositor. Y él estaba escribiendo canciones en español e inglés. Y él más o menos me inspiró a encontrar esa parte mía latina, ¿no? A buscar mi voz en español. ¿Todavía estabas en Nueva York cuando empezaste a componer en español o ya te habías venido a Miami? No, yo empecé a componer en español en Nueva York. Cuando llegué a Miami me enfoqué más en la parte de escribir en español y mejoré mucho esa parte de mi composición. Elston, ¿en qué momento pasaste de ser el líder de una banda que fue muy exitosa a finales de los 90 aquí en Miami a ser compositor profesional para otros artistas? Realmente le tengo que dar crédito a una persona que fue muy clave en mi carrera y de muchos, ¿no? Ellen Moraski. Yo, después que firmé con BMG como artista, Warner Chappell, editora, me firmó como artista-compositor. Y por muchos años, cuando tenía la banda, siempre fui artista-compositor. Pero Ellen siempre fue fan y me apoyaba mucho en mi carrera, ¿no? No solamente como artista, pero también como compositor. Al momento que se separó la banda en el 2000, Ellen se me acercó y me dijo, Elston, ¿por qué tú no te dedicas a escribir canciones también para otros artistas? No quiero decir que dejes tu carrera artística. Y yo al principio me sentí un poco extraño pensando dejar mi carrera como artista a un lado. Pero después me puse a pensar que me encanta escribir también, ¿no? Entonces empecé a hacer ese trabajo y me fue muy bien. Empecé a escribir y colocar canciones con otros artistas y sinceramente fue algo que yo no sabía que yo podía lograr como compositor hasta que Ellen me lo sugirió. Y de hecho, desde entonces has sido un compositor que ha tenido mucho éxito en voces también de otras personas. Y yo siento que la mística con que tú has trabajado, he tenido la suerte de coescribir contigo
es extraordinaria, sobre todo en esta industria donde parece que todo está premeditado, que todo se calcula. Tú siempre has podido mantener el nivel en tu composición y el nivel en tu persona. Y te lo digo aquí para que quede para siempre grabado. Gracias. Hablando de tu época, de cuando comenzaste a escribir a otros artistas, quiero que me hables de cómo fue tu proceso de empezar a coescribir, porque tú antes no lo hacías. Sí, bueno, otra vez le tengo que dar crédito a Ellen Moraski porque yo siempre, mayormente, siempre escribía todas mis canciones solo. Y un día, sentado en la oficina de Ellen, me dice Ellen, Elson, quiero que escriba con tal persona, como Carlos Pérez Soto, con Fernando Osorio, con tal y tal. Y yo la miré como, Ellen, pero ven acá, si tú me firmaste como compositor, a mí no me hace falta escribir con más nadie. Y ella me mira con una cara de Ellen, que siempre tenía su cara. Dice, no, bobo. La idea no es que no eres... Obviamente eres buen compositor, por eso estás aquí. La idea es que cuando empieces a escribir con otro compositor, vas a encontrar talentos y ideas que tienes que ni tú sabías que tenías. Entonces, cuando me lo dijo así, me puse a pensar y le dije, bueno, ok, vamos a intentarlo a ver qué sale, ¿no? Y ahí empecé mi proceso de escribir con otros artistas y con otros compositores. Y realmente yo sé que eso me hizo ser mejor compositor y mejor artista. Y después de eso empecé a escribir canciones que yo pienso que fueron mis mejores canciones. Sí, siempre aparece un tercer compositor cuando coescribes, ¿no? Sí. Eso es una bendición. Oye, tú has tenido la oportunidad de presenciar, para algunos el deterioro de la industria de la música latina, para otros la transformación en estos últimos 20 años que has estado aquí en Miami. Yo te pido que des tu apreciación más sincera de lo que tú crees que está pasando y para dónde va todo lo que está ocurriendo en la industria ahora. Yo veo que hay, obviamente, cosas que están sucediendo en la industria que son negativos en el sentido que no sabemos qué va a pasar. A nivel streaming, downloads y dónde va a llegar la parte económica para los artistas, ¿no? Y los compositores. Pero a la vez también veo que es un momento muy, muy importante para los artistas y para los compositores porque no ha visto momento en la historia donde hay tanta música y hay tantos artistas que tienen el control de su carrera. Y me parece que es un momento muy bonito en ese sentido. Y cuando yo empecé mi carrera, me recuerdo que cuando andábamos de gira, por ejemplo, no existía el internet, no existía ni los cell phones, no había teléfonos móviles. Entonces nosotros teníamos que manejarlo, ni recuerdo cómo era, porque hoy en día tenemos el mundo en nuestras manos. Podemos sacar una canción mañana que llegue hasta Sudáfrica, que llegue a donde sea, ¿no? Y creo que con el hecho que podemos crear algo y conectarlo con una persona que esté tan lejos, es algo muy especial y muy bonito, algo que no existía antes. Una de las cosas que más ha cambiado en la industria es el proceso que vive el compositor para poder colocar sus canciones. Al principio, cuando yo me mudé para Estados Unidos en el 98 y fue más o menos cuando yo te conocí y trabajamos con Ellen Moraski, aparentemente era más fácil, era, oye, compón lo mejor que tengas que dar, oye, coescribe con tal y con tal persona, pero para buscar la mejor canción. ¿Y a ti no te parece, Elston, que con los años, para poder entrar en un proyecto o para poder colocar canciones, pareciera que o tienes que coescribir con el productor o tienes que coescribir con el artista? No digo con esto que el productor no tiene chance de expresarse o el artista no puede tener la oportunidad de expresarse, pero pareciera que es una condición más bien como, digamos, mercantilista en el sentido de que, wow, quiero tener mi porción de ganancia en el disco. Y siento que esto ha hecho que los discos se transformen como unidimensionales, se transformen como una cosa que se parece una a la otra y esa variedad que existía antes cuando el compositor era compositor y el productor era productor y el cantante era cantante, creo que se ha ido opacando. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, sí, yo pienso que todos los cambios que han pasado en la industria hace, no sé, 10 años, 5 años, 7 años, que ha sufrido mucho la parte de composiciones en esos proyectos. Porque, como tú bien dices, no entiendo muy bien por qué un productor tiene que ser parte de escribir un disco cuando no es compositor.
igual que un artista que no es compositor. Está bien que quieran ser parte del proceso y si están aprendiendo, chévere. Pero creo que al final lo que sufre más que nada es el disco. Y los discos, como tú dices, empiezan a sonar casi todos iguales a nivel canción. Ni estoy hablando de la parte de producción, estoy hablando de la parte de composición. Y tampoco del cantante. Exacto. Para mí es muy triste porque sí, tú y yo y muchos de nuestros amigos compositores vivimos un tiempo de oro de composición. Cuando teníamos la editora que directamente nos daban un contrato para escribir canciones y sabíamos bien que las mejores canciones que escribíamos iban a llegar, aunque sea a escuchar, iban a ser escuchadas a los artistas que estaban buscando canciones, y los productores simplemente estaban encargados para colocar las mejores canciones del disco. Bueno, un ejemplo muy claro sería, tú te imaginas que si George Martin, cuando los Beatles estaban componiendo sus grandes discos, Rubber Soul o Sgt. Pepper's, que él insistía en ser parte del proceso de composición. Aunque George Martin fue un genio musicalmente, pero no nada que ver con lo que hacían John Lennon y Paul McCartney y George Harrison y Ringo, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, estamos hablando de algo que cada persona tenía su trabajo. El productor tenía su trabajo como productor y el cantautor, el compositor, era el compositor, ¿no? Y por esa razón era compositor, porque la gente buscaba las mejores canciones. Creo que ese caso ha cambiado mucho en el mundo del pop, más que nada, y más en el mundo latino. Y hay artistas que tú y yo conocemos que empezaron solamente como artistas y sí han logrado ser mejores compositores. Y a mí me parece muy bien eso, sí, ¿no? Está bien. Yo sí, igual que tú, yo he tenido la oportunidad de coescribir con Luis Fonsi. Yo también, con Luis Fonsi. Y es extraordinario. Ejemplo. O sea, coescribir con él es una delicia. Pero yo creo que eso es la excepción. Exacto. Y no son muchos como Luis Fonsi que tienen ese talento, ¿no? Y lo que me encanta de Luis, que en el proceso de su carrera se dio cuenta que quería ser parte de la composición y estudió y hoy en día es un tremendo compositor. O sea, hay una cosa que yo hago en el programa que es invitar invitar al invitado a cantar una canción que si la escribió él mismo mucho mejor, que lo represente a él, que él sienta que wow, esta canción para mí es muy importante porque encontré o sentí que estaba dando algo diferente de mí o que tal vez en el futuro me van a recordar por esta canción, no sé. ¿Tú quieres cantar? ¿Qué canción tienes en mente? Sí, me encantaría, bueno, si no importa cantar una canción en inglés. Perfecto, claro que no. Una canción que yo compuse hace un tiempo, hace como 4 años, que se llama Closer Tonight, que es una canción que me grabó David Bisbal en español. Pero es una canción para mí personalmente, se me acerca mucho al corazón porque fue una canción que la escribí en un momento muy difícil en mi vida. Y a la vez la canción ha llegado a tocar muchos corazones. Y la grabé yo también como artista en mi disco Waiting for Clouds. Y bueno, me encantaría cantar Closer Tonight. You know that I hate to say goodbye. It always leaves my mouth so dry. Seems every time we slide onto our bed, yeah, the twilight passes by. I recognize that it's loneliness taking the place of this emptiness, so darling, next to me. When you're gone, if you stay closer tonight, tomorrow never has to know. If you stay closer tonight, then baby we can take it slow. If you stay closer tonight, I won't allow the moon to change its glow. If you stay closer tonight.
Darling, I know that we follow our own dreams and we have to separate. Why does it always have to hurt this bad when you leave me once again? I recognize that it's selfishness, wishing the world would go away, yes, and leave us here side by side. If you stay closer tonight, tomorrow never has to know. If you stay closer tonight, then baby we can take it slow. If you stay closer tonight, I won't allow the moon to change its glow. Yeah, darling, hold me strong all night long. If you stay closer tonight, if you stay closer tonight, if you stay closer tonight, I won't allow the moon to change its glow. If you stay closer tonight, tomorrow never has to know. If you stay closer tonight, then baby we can take it slow. If you stay closer tonight, I won't allow the moon to change its glow. If you stay closer tonight, if you stay closer tonight, if you stay closer tonight, if you stay closer tonight. Espectacular, Elston. Gracias por compartir esa canción tan bonita. De verdad te felicito. Gracias, chaval. Elston, gracias por haber venido al programa y tenemos la costumbre de dejar para el final como un consejo, como algo que tú quisieras compartir con la generación nuestra y sobre todo con la generación nueva. ¿Qué quisieras decirles con respecto a nuestra carrera? Bueno, en primer lugar, gracias Juan Carlos. Sabes que te quiero como un hermano y para mí es un honor estar en este programa tan especial y tan importante, ¿no? Y para la nueva generación es que sigan soñando, obviamente, y que traten de ser el cambio que necesitamos en esta industria y que pueda haber un balance de compositores, de artistas, de productores y que la industria pueda sobrevivir con buena música, con buenas canciones, ¿no? Que para mí es la parte más importante.